Capítulo 871. Asalto a Orpule final. Con los demonios en lo alto, la única forma en que la colonia podía alcanzarlos era desatar sus mejores hechizos y explosiones de ácido, haciendo todo lo posible para obligar a los demonios a bajar, o al menos drenarlos de maná para que ya no fueran una amenaza. Mientras observo, parece estar funcionando. Los demonios usan escudos para bloquear los ataques mientras mueven sus estúpidos discos, esquivando lo peor del aluvión en gran parte sin objetivo, pero les arrojan tantas cosas que posiblemente no puedan esquivarlo todo. Mientras me acuesto curando, hago mi parte para contribuir a la lucha, lanzando rayos de gravedad por docenas a los demonios, con la esperanza de atraparlos y obligarlos a bajar a nuestro nivel. Como mínimo, será más difícil para ellos mantenerse en el aire si aumentan de peso. Muy pronto, Tim regresa a mi lado y no pierdo el tiempo repitiendo la orden que le di a Krinis a él también. Cuando Invidia aparece, cansada de ayudar a mis hermanos a protegerse, le digo también. No se te permite morir antes que yo. Es una orden. Invidia no reacciona fuera de un parpaleo lento y Timmy parece confundido, pero está bien. Siempre que les haya dado la orden, tendrán que obedecerla. Muy bien, Timmy, tenemos un problema con el que puedes ayudarme. Invidia, trata de ayudar a curar a Krinis y tráele algo de biomasa, en realidad, espera. Alguien vaya y consiga a Krinis biomas. Necesita regenerarse. ¿Es eso? Sí, te estoy hablando a ti, Protectant. Hazlo. Difícilmente voy a ir a ningún lado en este momento, ¿verdad? Muevo mis piernas rotas en el aire para enfatizar. Unos momentos después estoy seguro de que se han ido. Bien, entonces, este es el trato. Me voy a aligerar y Timmy me va a tirar por los aires para que baje a los demonios a ras de suelo. ¿Tener sentido? Maestría. No. Por lo que sabemos, solo se mantienen firmes allí hasta que cargan otra bola de fatalidad y destruyen todo este plato. Seguramente iban a volar la mitad con el último. No puedo alcanzarlos desde aquí abajo, pero desde allá arriba sí puedo. ¿Cómo vas a aterrizar? No puedo atraparte de nuevo, y ya estás herido. Krinis protesta con vehemencia. Un poco de comida en ti y volverás a atrapar hormigas en poco tiempo, la tranquilizo, y además, tenemos más ayuda esta vez. Invidia puede ralentizarme con barreras y Timmy puede atraparme con sus grandes brazos fornidos, ¿verdad? Timmy asiente seriamente y se flexiona. Invidia parparea una vez. Ver. No hay problema, estaré bien. Obviamente, Krinis no está convencido, pero necesito hacer algo para que esta situación se resuelva rápidamente. Cuanto más tiempo pase, más ventajoso será para los demonios, ya que recuperan su energía y posiblemente terminen para otro ataque. Trabajando rápido, tomo mi maná de gravedad con mis mentes y me pongo a trabajar. Invertir patrones de hechizos es un asunto complicado, pero hay algunos casos en los que sé cómo hacerlo funcionar y el rayo de gravedad es uno de ellos. Me golpeo a mí mismo con el hechizo modificado una y otra vez y noto con sorpresa cómo mis antenas pueden sentir que el campo gravitatorio alrededor de mi cuerpo comienza a cambiar. Esto me da un control bastante preciso sobre cuánto de mi maná necesito usar. Después de todo, todavía necesito caer. Si me equivoco y empiezo a flotar hacia arriba, tendré serios problemas. Preferiría no pasar demasiado tiempo flotando en el aire frente a Brixin y su tripulación si puedo evitarlo. Una vez que tengo el equilibrio correcto, me dirijo a Timmy y le doy un asentimiento. Con una amplia sonrisa en su rostro, el simio gigante se golpea el pecho con sus enormes manos para calentarse antes de acercarse y levantarme con las dos manos. Puedo decir por la expresión de su rostro que soy más liviano de lo que esperaba, pero aún así es incómodo agarrarme decentemente. Muy bien entonces, Timmy. Quiero que me lances hacia arriba tan fuerte como puedas. ¿Entendido? HRM. No olvides atraparme cuando baje. Ya lo había olvidado. Okaai. Ahora. Con una tremenda fuerza, Timmy se inclina hacia atrás y lanza ambas manos hacia arriba, impulsándome hacia arriba en el aire como un misil de insecto. La fuerza de la presión del aire aplana mis antenas hacia mi cabeza y mis ojos se vuelven borrosos. Debajo de mí, el plato cae en picado, volviéndose incómodamente pequeño mientras miro hacia abajo a la batalla que aún se libra allí. A pesar de la locura, mis mentes están trabajando horas extras, preparando el aluvión de hechizos que desataré en el momento en que alcance la cúspide de mi vuelo. Santo cielo, voy a caer con fuerza, espero que esos dos estén a la altura.
Probablemente, la única entidad más sorprendida que yo al ver una hormiga gigante volando por encima del plato es Brixin. Su rostro es una máscara retorcida de pura rabia cuando reaparezco ante ella en el aire una vez más. Es tentador extender mi mente y decir algo conciso, pero sospecho que ella podría usar ese vínculo para borrar mi conciencia, así que resisto el impulso. En cambio, desato un aluvión de magia directamente en las caras de los demonios antes de que tengan la oportunidad de actuar. Los rayos de gravedad condensados salen volando con precisión milimétrica en el mismo momento en que un dominio cobra existencia, abarcando a los 3 demonios de nivel 7. Abajo vamos. Tomados por sorpresa, no logran esquivar el bombardeo inicial y una vez que el dominio se expande para abarcarlos, se encuentran de repente mucho más pesados de lo que eran hace un momento. Prácticamente puedo sentir la confusión que los atraviesa cuando se encuentran con la magia de la gravedad probablemente por primera vez. Los rayos que los golpearon no causaron daño, pero entonces este otro efecto extraño. ¿Se defienden o no? Su vacilación me permite aterrizar algunos rayos más antes de que mi impulso ascendente se agote por completo y comience a acelerar cada vez más rápido hacia el suelo. Con rabia concentrada, Brixin extiende un brazo hacia mí que estalla en un chorro de fuego ceniciento que lame mi caparazón del lado izquierdo. Siouch. Gracias a Dios por el vestíbulo. Vuelvo a activar mi glándula curativa mientras continúo disparando rayos de gravedad, aferrándome al dominio el mayor tiempo posible para aplicarles tanta fuerza de tracción como pueda. En el momento en que salgo del alcance del lanzallamas de Brixin, los otros 2 se unen al grupo y me lanzan una horrenda serie de hechizos que me encuentro en una mala posición para esquivar, así que no lo hago. En su lugar, una vez más bombeé mis mandíbulas llenas de maná de gravedad, agotando mis reservas en el proceso, me acerqué a las 3 figuras y yoink. Ya mucho más pesados de lo que habían sido hace unos momentos, la fuerza adicional de las mandíbulas tirando de ellos tiene un efecto mucho mayor en los demonios de lo que esperaban, tambaleando a los poderosos de nivel 7 sobre sus discos. Logro derribarlos. No mucho, no casi todo el camino hasta el suelo, pero mientras navego hacia abajo fuera de su alcance, salpicado por los pocos hechizos que logran encontrar mi yo que cae, puedo decir que he hecho suficiente. ¿Cómo puedo saber? Debido al torrente absoluto de poder de fuego desatado por la colonia que pasa a mi lado mientras caigo, de repente, el cielo se ilumina con fuego y ácido que envuelve a los demonios de arriba en una corriente interminable de muerte que se eleva desde más de 10.000 poderosamente marcados. Hormigas muy por debajo. Capítulo 872. Aterrizar es la mejor parte. Ver a Brixin y sus 2 tontos siendo bañados por la potencia de fuego combinada de mis hermanos es ciertamente entretenido, casi lo suficientemente entretenido como para hacerme olvidar que estoy a punto de aterrizar en un mundo de dolor, pero afortunadamente vuelvo en mí lo suficientemente rápido como para rodar. Y miro a mis mascotas esperando. Para mi alegría y algo para mi sorpresa, Timmy me mira, con los brazos extendidos y el rostro arrugado por la concentración mientras se reposiciona para intentar atrapar. Por favor, no rellenes esto, grandote, no quiero acabar con mi segunda vida esparcida por la roca como una hormiga a la que pisaron. Soy demasiado joven y ciertamente demasiado brillante para salir así. Afortunadamente, Invidia está en la pelota. El demonio inteligente hace girar una serie de escudos, cada uno superpuesto al otro con 1 metro entre ellos. Incluso puedo apreciar que se las arregló para ajustar la fuerza de cada escudo para que golpee primero a los más débiles antes de chocar contra algo más fuerte, y así perder un poco más de velocidad cada vez. La habilidad de ese globo ocular para hacer esto a la velocidad que lo hizo, absolutamente asombroso. Solo otro recordatorio de que la distancia entre mí y un monstruo lanzador de hechizos verdaderamente dedicado es bastante amplia. Gracias a mis esfuerzos con el maná de gravedad, no peso ni la mitad de lo que normalmente peso y tengo mucha menos fuerza. Aún así, atravieso el primero de los escudos de Invidia sin siquiera sentirlos, pero los siguientes comienzan a volverse más y más duros, provocando una mueca de dolor cuando los golpeo. Para minimizar las posibles lesiones, ruedo sobre mi lado sano y dejo que el caparazón de allí absorba la fuerza, ya que el revestimiento interior del caparazón hace mucho trabajo para dispersar el impacto. A pesar de todo eso, mi HP todavía recibe un golpe, al igual que mis entrañas, ya que choco contra una pared tras otra. Después de una docena de estos, el suelo aparece ante mis ojos y también lo hace el pecho peludo de Timmy contra el que aterrizo, enviándonos a los 2 cayendo sobre la piedra.
Cuando finalmente nos detuvimos, me solté de las garras del gran simio y me detuve a unos metros de distancia. Timmy tiene una amplia sonrisa en su rostro y me da un audaz pulgar hacia arriba, luciendo tan complacido que me toma un momento darme cuenta de que su otro brazo cuelga inútilmente a su lado. ¿Por qué te ves tan feliz cuando tienes el brazo roto? Con un suspiro, hago girar un poco más de maná curativo y lo aplico al gran simio. Será suficiente para ayudarlo a corto plazo y poner en marcha el proceso de curación. No soy tan buen médico como alguien más dedicado al arte. Gracias, Timmy. Y gracias, Invidia. Ambos lo hicieron muy bien. Parece que tuvimos éxito. Por encima de nuestras cabezas, el aire todavía está lleno de explosiones, ácido, fuego, hielo, ráfagas de vapor y todo tipo de cosas mientras la furiosa colonia continúa desatando su ira sin contenerse. Para ser honesto, no creo que Brixin esté allí nunca más. Probablemente se las arregló para levantarse por encima de todo hace un tiempo, pero estar expuesta a ese aluvión incluso por un segundo o dos va a quitarle el pellejo incluso a un nivel 7. En otras palabras, dudo que esté muerta, pero donde sea que esté allá arriba, no lo está haciendo tan bien. Lo cual está bien para mí, necesito un poco de tiempo para recuperarme. Convertirse en el circo volador de Anton y no una sino dos veces en un día fue un evento bastante inesperado y no tengo prisa por repetir la experiencia. A mi alrededor, las hormigas están comenzando a pasar de su asalto interminable en el aire sobre sus cabezas a conquistar la ciudad en general. A medida que pasan los momentos, más y más de mis hermanos dejan de arrojar su ira y ordenanza hacia arriba y comienzan a desfilar hacia Orpule. Muévanse en sus equipos. Sigan los rastros. Muévanse rápido para asegurar sus puntos de control. Y que alguien le diga a Vibrant que disminuya la velocidad. Un estallido de feromonas brota de las cercanías, pinchando mis antenas con su agudeza. Unos momentos más tarde, la fuente se vuelve evidente cuando Advan camina hacia mí, sus antenas aún se balancean salvajemente mientras da órdenes a las hormigas circundantes. Pensé que Víctor estaba a cargo aquí. Yo digo. Ella está más atrás. No queríamos arriesgarnos a exponer a nuestros principales generales a un ataque cuando llegamos al plato. Debería estar aquí arriba antes de que pase mucho tiempo, siempre y cuando nada salga mal. Supongo que fuiste tú a quien vi. ¿Volando por el aire? Creo que te estás imaginando cosas. Cierto, solo otra historia más para agregar a la leyenda del mayor, ¿eh? ¿Qué es eso? Nada. ¿Estarás en condiciones de mudarte pronto? Flexiono un poco las piernas. Dale unos minutos y podré moverme. No será tan rápido, pero tendré movilidad. Eso podría tener que ver. Todavía no hemos terminado de lidiar con Brixin. Creo que se ha debilitado, junto con los dos demonios de nivel 7 que la están apoyando, pero no están muertos, ni por asomo. Al enfocar hacia arriba, puedo ver que la colonia todavía está lanzando hechizos al aire, pero la visibilidad está volviendo lentamente y hasta ahora no puedo ver al gobernante de Orpule por ninguna parte. Antiguo gobernante en este punto, supongo. La colonia ya ha inundado la ciudad y Vibrant ha estado corriendo desenfrenadamente allí, junto con Sarah, durante algún tiempo. Si queda mucha resistencia en la ciudad, será en el plato debajo de nosotros que aún no hemos invadido. Si Brixin quiere recuperar este lugar, tendrá que bombardearlo desde la órbita, no hay manera de deshacerse de nosotros ahora. ¿Aún crees que nuestro plan tiene posibilidades de funcionar? El soldado firme sacude sus antenas. Para ser honesto, creo que la posibilidad de que tenga éxito ha mejorado en lugar de disminuir. Si alguien puede lograrlo, eres tú. Gracias por el voto de confianza, respondo secamente. Todo lo que tengo que hacer es enfrentarme a 3 demonios de nivel 7. Nada en absoluto. Ella se encoge de hombros. No es como si lo hiciera solo. Hay miles de nosotros aquí, comparado con eso, ¿qué tienen ellos? Capítulo 873. Menos de lo que esperas pero más de lo que piensas. ¿Cómo se compara un nivel de monstruo con otro? Es una pregunta difícil de responder, contrariamente a las expectativas de muchos. Los números más grandes son mejores, sin duda es un sentimiento que he escuchado repetir con demasiada frecuencia y de aquellos que deberían saberlo mejor. Es asombroso lo fácil que puedes encontrar idiotas, sin importar el campo. Entrad en los más altos centros de aprendizaje de toda Tángera y os aseguro que habrá un idiota descabellado ocupando uno de sus asientos más prestigiosos.
Esta es la razón por la que rara vez confiaba en los miembros del círculo de Shapers que no estaban preparados para salir al campo y poner a prueba sus conocimientos. El hecho de que confíes en la teoría no significa que no debas ir y poner a prueba esa fe. Ese fue mi enfoque y, aunque se demostró que mis compañeros magos tenían razón 99 de cada 100 veces, aprendí tanto de esa pepita que toda mi perspectiva pudo girar en torno a ella. Entonces, un monstruo de nivel 5 lucha contra uno de nivel 6. ¿Quién gana? Bueno, eso depende de tantos factores que la pregunta casi no tiene sentido. Quizás el factor más importante, el que tiene mayor influencia en el resultado, es la resistencia respectiva de los núcleos. Un monstruo del segundo estrato aún puede derrotar a uno del cuarto, incluso superando la brecha de nivel, si tiene una gran ventaja en la fuerza central. La fuerza del núcleo refleja no solo a cuánto maná tiene acceso el monstruo para crear hechizos, o cuánta energía evolutiva estaba disponible para ese monstruo, aunque ambos son enormemente importantes, también habla de qué tan adaptado al maná el cuerpo del monstruo es. Después de todo, el núcleo no es solo un contenedor de almacenamiento, es mucho más que eso. Y el efecto que tiene dentro del cuerpo de una criatura de dungeon es inmenso. Los monstruos están hechos de maná, fluye a través de ellos, los fortalece, los moldea. Un monstruo que tiene más maná fluyendo a través de él tiene numerosas ventajas en comparación con uno que está más privado. Y esa es solo una consideración. El resto podría llenar un libro en la narración. Extracto de Rising Monsters de Granin Lathus. Durante la hora siguiente el avance de la colonia por toda la ciudad demoníaca sigue siendo imparable. Más tropas cargan por la rampa y entran en Orpule, aseguran ubicaciones, bajan a la segunda placa y someten a la población local. Era una gran preocupación para nosotros que pudiera haber una presencia no demoníaca aquí, una que pudiera objetar nuestra gestión, o incluso nuestra existencia, pero afortunadamente ese no ha resultado ser el caso. Al menos no según los informes que recibo mientras estoy sentado y esperando. Mis piernas se han curado lo suficiente como para poder levantarme y moverme, pero he decidido que esperar aquí será el mejor curso de acción por el momento, con mis mascotas a mi lado. Los talladores ya han comenzado a mudarse y redecorar el lugar. Reparar el daño y asegurar el terreno alrededor del pilar para la construcción de un nido de mando en el que la colonia ocupe con seguridad. Cuando tomamos el control de un lugar, realmente no jugamos. Los gobernantes anteriores ni siquiera han muerto y ya estamos pavimentando su castillo y construyendo el nuestro sobre los escombros. Si no fuéramos insectos, podría considerarse de mala educación. La rampa en sí tendrá que ser desarmada bastante pronto. Apuesto a que no es algo que nadie esté esperando. Solo mirar la cosa es absolutamente asombroso. Una construcción de este tipo en la Tierra habría llevado meses, incluso teniendo en cuenta los equipos modernos. La masa pura y ridícula de la cosa, toda esa piedra, mi mente se aturde. Y ahora todo tiene que ser derribado. No es como si simplemente pudiéramos dejar una pasarela hacia una ciudad que controlamos, eso descarta la mejor ventaja defensiva que tienen las placas demoníacas. Observo toda esta actividad a mi alrededor, francamente un poco aburrido mientras espero que aparezcan Brixin y sus aliados. Tal vez debería tener un poco más de tensión al respecto, pero no puedo reunir la adrenalina en este momento. Después de volar por el aire 2 veces durante la batalla, me siento como si hubiera saltado en bungee desde un helicóptero que está atado a una cuerda de bungee enganchada a un cohete. He estado emocionado, no me queda emoción. Es por eso que puedo actuar tan casualmente cuando el trío finalmente hace su aparición. Vienen tal como esperaba, en un disco que probablemente usaron para escapar de la ciudad mientras todavía estábamos ocupados lanzando literalmente decenas de miles de MP en magia al cielo. Se acercan despacio, cautelosos, pero no temerosos, como ciertamente por las costumbres de su gente no tienen por qué serlo. Aprendimos mucho de Al en lo que respecta a las guerras de demonios y lo extrañamente ritualistas y formales que son. Me parece extraño que el único tipo de monstruo que esperaría que se destrozaran entre sí son los que tienen más reglas cuando se trata de un conflicto. Supuestamente tiene que ser así ya que, alguna vez, destrozarse unos a otros por cualquier motivo era exactamente lo que hacían. Solo imaginar a los demonios más avanzados involucrados en el mismo comportamiento que sus parientes larvales en todo el estrato es suficiente para ponerme los pelos de punta. Cuando los 3 poderosos demonios se acercan en su disco, empiezo a sentir un poco de temor. Los 3 combinados podrían hacerme desaparecer fácilmente si trabajaran juntos. ¿Estás seguro de que no me van a atacar?
Le pregunto a Al mientras el ojo de fuego flota cerca. Ellos no. Seguro. Una guerra formal no es una lucha a muerte. Hay reglas separadas para esos. Por supuesto que los hay. Saco algo de consuelo del conocimiento que obtengo a través del vestíbulo. A medida que los demonios se acercaban, la colonia, por supuesto, tomó nota y reunió una fuerza considerable para responder a la primera señal de agresión. Miles de hormigas están convergiendo en mi posición mientras intentan no ser demasiado obvias al respecto. Mientras todavía están a cierta distancia, siento que una mente poderosa se acerca y se conecta a la mía. He recibido noticias de que mi asalto a Roklu ha fallado. Dado que Orpule también ha caído en tus manos, solo puedo declarar que he perdido la guerra y mi territorio está perdido. Y también la quema. Brixin no es el tipo de demonio que está feliz de perder. De hecho, su obsesión se basa completamente en la conquista y la expansión. La colonia es poderosa, me encojo de hombros, mucho más de lo que vosotros, demonios, parecéis preparados para darnos crédito. Esta no será nuestra última victoria en el tercer estrato, ni mucho menos. Los ojos del antiguo señor de Orpule brillan con rabia y hambre ante mis palabras, que es precisamente lo que quería ver. Siendo ese el caso, nos encontramos en la necesidad de asociarnos con un demonio. Uno que estaría dispuesto a embarcarse en asalto tras asalto, llevando a los demonios a luchar a nuestro lado y ayudando a administrar las ciudades que conquistamos. Según tengo entendido, la mayoría de las ciudades demoníacas no descansarán tranquilamente sin un gobernante demoníaco al timón. Podría pensar en un posible señor de la ciudad que estaría dispuesto a formar parte de una sociedad de este tipo. Brixin arde positivamente con la fuerza de su obsesión. Anzuelo, línea y plomo. Capítulo 874. Reflexionar, reflexionar. El consejo había pensado largo y tendido sobre el potencial de traer a Brixin como aliado. Si bien ella era una enemiga en un sentido, no era realmente así como funcionaba la sociedad demoníaca. Ella era expansionista por su propia naturaleza, necesitaba conquista y control de la misma manera que Grokus había necesitado atiborrarse y revolcarse en el lujo, y si había algo que había llegado a aprender sobre los demonios era que nunca eran menospreciados. No cuestionado por seguir su obsesión. Un demonio del hambre podría no estar exactamente feliz de ser víctima de un demonio asesino, pero lo entendieron de una manera muy pragmática. El demonio asesino tiene que asesinar. De la misma manera, Brixin no había estado haciendo nada inmoral al intentar arrebatarle a Roklu a mi familia, no se veía a sí misma como nuestra enemiga, para ella éramos simplemente un obstáculo. Sin embargo, ser derrotada seguramente la molestó, pero al ofrecer la rama de olivo, convertimos a un rival potencial en un poderoso aliado. Después de todo, no solo reclutamos a un demonio de nivel 7 que estaba más que dispuesto a ayudarnos a traer más ciudades bajo nuestro gobierno combinado, sino que también ganamos los monstruos de nivel 7 que siguieron siendo sus aliados. Un poderoso núcleo alrededor del cual podríamos construir nuestra propia legión demoníaca. Fue desafortunado que el equipo de ataque que ella había enviado a Roklu hubiera sido aniquilado en su totalidad, después de todo, esos también habían sido reclutas potenciales, pero estaba muy contento de saber que la defensa había ido tan bien como lo había hecho. Tendría que darle al héroe una gran palmadita en el caparazón cuando la volviera a ver. Ella debe haber hecho todo lo posible para ganar esa pelea. El hecho de que todos los inmortales de alguna manera lograron sobrevivir incluso a esta prueba me dejó atónito. Realmente estaban a la altura de su apodo. Aunque por alguna razón, todos los curanderos de Orpule pasaron alrededor de una hora riendo a carcajadas después de que llegaran los mensajeros de Roklu. Tendría que averiguar de qué se trataba todo eso. Las siguientes horas fueron bastante aburridas. Al discutir los detalles de nuestro acuerdo con Brixin, no estaba contenta de que ya hubiéramos derribado su residencia y comenzamos a construir un hormiguero para uno, y sentamos las bases para la estrategia a corto y mediano plazo. En este momento, tanto Orpule como Roklu estaban severamente agotados en términos de demonios obsesionados con el combate. Múltiples guerras e invasiones significaron que, si bien ambas ciudades aún mantenían una población saludable de monstruos más reticentes, los luchadores estaban en gran parte muertos. De hecho, Orpule en particular tenía muy pocos demonios de primera línea, todos los 7 restantes de nivel 7 eran de la variedad de lanzamiento, lo que no era algo malo en general, pero significaba que carecían de equilibrio. En general, los demonios tenían una actitud bastante relajada hacia la muerte de los de su propia especie.
Quiero decir, no fue sorprendente, ya que todo lo que tenían que hacer era asomarse al borde del plato para ver literalmente a millones de demonios infantiles despedazándose unos a otros, desesperados por ascender. La falta de población era un problema que estaba garantizado que se solucionaría solo con el tiempo suficiente. Que era lo que exigimos que Brixin también aceptara. La colonia se había extendido demasiado recientemente, tal como le dije al Consejo después de la invasión de Roklu. Necesitábamos continuar nuestra expansión, eso era cierto, pero la velocidad vertiginosa a la que mis hermanos habían estado trabajando solo conduciría al desastre. Incluso ahora había una montaña de trabajo por hacer antes de que pudiéramos integrar correctamente Orpule y los territorios circundantes. Ya se estaban excavando túneles y preparando la infraestructura para instalar un sistema de elevación para conectar el segundo estrato superior con la nueva ciudad. Lo que significaba expandir las posiciones defensivas circundantes arriba. Lo que significaba más puestos de avanzada, posiblemente nuevos nidos, más exploración y patrullas, lo que requería más hormigas, lo que significaba más caza de biomasa y núcleos. Siguió y siguió y siguió. Ahora. Necesitábamos tiempo. Tal vez tanto como un mes, al menos 2 semanas. Tiempo de consolidar, de criar nuevas hormigas y hacer uso de los recursos que habíamos logrado adquirir. Acabábamos de expandirnos al tercer estrato y literalmente no habíamos hecho nada para aprovechar ese hecho. Seguramente había algunas cosas increíbles aquí abajo que podríamos usar, si solo nos diésemos la oportunidad de encontrarlas y experimentar con ellas. Uno pensaría que todos los miembros del Consejo se habían vuelto vibrantes por la forma en que actuaban últimamente. Después de convencer a Brixin de nuestro horario, regresó a la ciudad para reflexionar sobre sus nuevas circunstancias y averiguar dónde diablos iba a vivir. Había pasado de no tener ciudades bajo su control a 2 en cuestión de unas pocas oraciones, así que estoy seguro de que tiene algunas cosas que procesar. ¿Qué está pasando? Hola Sara. Bienvenido de nuevo al mundo de la vigilia. El gran oso rodó antes de que ella se pusiera de pie. Esperar. ¿Qué pasó? Todos están bien. Su reacción de pánico a lo que podría haber hecho mientras ella arrasaba tira de mi fibra sensible. Imagina tener que lidiar con eso cada vez que vuelves en ti. Simplemente terrible. Está bien, le aseguro, Vibrante guió por la ciudad hasta que te quedaste sin fuerzas gracias a que no peleaste con nada, luego colapsaste y la colonia te trasladó aquí. Según todo lo que he oído y visto, hiciste un trabajo increíble y salvaste muchas hormigas en esta pelea. Bien hecho. El oso Asura se hunde aliviado y vuelve a acostarse en el suelo. Gracias a Dios, dice ella. Me acerco y le doy una palmadita en la espalda. Oye. No te estreses tanto, nosotros te tenemos. Es posible que haya estado solo antes, pero ahora tiene a miles de nosotros a su lado. Serás atendido, ¿de acuerdo? El oso gira la cabeza con muda vergüenza, levantando las patas para cubrirse los ojos. No puedo acostumbrarme a eso, admitió, volviéndose hacia las cosas que evité durante tanto tiempo y abrazándolas. Me siento tan asustado. No es necesario, digo con desdén. Di la palabra y podemos obtener 100.000 seres, cada uno mucho más inteligente que yo, para ayudar a resolver las cosas. ¿De verdad crees que tienes un problema tan grande que la colonia no puede solucionarlo? Muevo mis antenas hacia la ciudad que nos rodea. No, dice ella. No puedo imaginar lo que tu familia no puede manejar. Hoy, la golpeo con una pierna, nuestra familia. Capítulo 875. Viejos amigos. El aire ardió cuando Torrifex pasó a grandes zancadas, sobrecalentado por la energía aparentemente interminable que salía del enorme demonio en oleadas. Omen no había podido determinar exactamente qué especie era la monstruosidad de nivel 8, pero claramente tenía alguna raíz en una afinidad con el fuego. El demonio tenía muchas otras armas que podía desplegar, Omen había sido testigo de esto, pero el calor opresivo que encendió el oxígeno alrededor de su cuerpo fue suficiente para derrotar a algunos enemigos por sí solo. Sigue así, ratoncito. No tengo paciencia para tu vacilación. Omen tropezó mientras su indignación aumentaba, pero se obligó a controlar su ira para mantener sus pensamientos nivelados. No soy tan rápido como tú, dijo, me toma más tiempo cubrir el mismo terreno. El demonio más grande resopló con desprecio. Eres el siervo más débil que nuestro Dios jamás haya usado. No sé qué es mayor, si el honor que te hacen a ti o la desgracia que nos infligen a los demás.
Quería replicar que no pidió ser contactado por esa horrible criatura, pero sabía que Torrifex probablemente le arrancaría la cabeza por el insulto. Sus instintos de supervivencia cuidadosamente perfeccionados no eran necesarios para deducir tanto, su captor no toleraba ninguna forma de falta de respeto hacia su dios. Omen no estaba seguro de estar preparado para aceptar que el ser aterrador que había encontrado cuando evolucionaba era divino, pero estaba seguro de que nunca quiso pararse frente a él en su forma física. Tal experiencia debía ser evadida a toda costa, eso le decían sus instintos. Ante su falta de respuesta, el monstruo gigante resopló una vez más antes de bajar la cabeza y continuar su carrera vertiginosa. No era la criatura más rápida que el humano reencarnado había visto desde su renacimiento no hace mucho tiempo, pero no se detuvo. Torrifex parecía ser una fuente ilimitada de energía que no necesitaba descanso mientras continuaba su interminable viaje. Odín no compartía sus inagotables reservas de resistencia, ni mucho menos, se había creado a sí mismo para ser un cazador de ráfagas, capaz de una fuerza y velocidad increíbles, pero solo durante un breve e intenso período de esfuerzo. Esta carrera de maratón fue una tortura para él. ¿A dónde vamos?, logró decir mientras armaba su mente contra el dolor de su cuerpo. El demonio gigante solo se volvió para sonreírle. Pronto lo verás, ratoncito. Estamos casi allí. El antiguo asesino casi se desplomó de alivio, pero no se permitió mostrar tal señal de debilidad frente a su captor, por lo que continuó poniendo una de sus patas con garras frente a la otra. Después de otros 20 minutos de correr, comenzó a distinguir algo en la distancia, algo diferente a los constantes y monótonos afloramientos de roca que sobresalían de la piedra a su alrededor. Esto parecía demasiado uniforme, demasiado estructurado, para ser parte del paisaje natural. De hecho, cuanto más se acercaban, más claramente se destacaba la construcción contra la piedra rugosa de este lugar. Muros, parapetos, quizás incluso una puerta de estilo medieval. Este fue el primer signo de civilización que Omen había encontrado en su segunda vida y lo sorprendió lo mucho que la vista animó su espíritu. Los humanos no habían sido amables con Omen en su vida pasada, y él tampoco había sido amable con ellos, pero al ver algo familiar, incluso si parecía más similar a algo que habría visto en un libro de historia, levantó la vista. Espíritu. La aparición de los dos demonios no parecía tener el mismo efecto en las figuras que ocupaban el fuerte distante. Incluso mientras se acercaba, pudo ver la ráfaga de actividad que tenía lugar. Figuras corrían por los parapetos que se elevaban cada vez más a medida que se acercaban, enormes puertas que en la tierra habría dicho que eran imposibles de construir, y mucho menos mantener en su lugar usando tecnología medieval. Antes de que se acercaran mucho más, una fuerte presencia descendió sobre ellos, amenazando con empujar al joven demonio contra el suelo. Sintió que su mente fue penetrada por medios que no podía comprender antes de que una voz retumbara dentro de su cabeza. Fuera demonios. Este lugar está prohibido para los de tu clase. Vete, o siente la furia de la torre. Si no hubiera experimentado el peso imposible que ejercía la presencia de Arconiden, Odín podría haber pensado que el dueño de esta voz era verdaderamente poderoso. Quienquiera que se había acercado a ellos era definitivamente más fuerte que él mismo, pero no era nada comparado con el dios demoníaco. Voy a donde me plazca, gusano. Hazte a un lado o enfréntete a la ira de Torrifex. El enorme demonio a su lado estalló en llamas, chamuscando el aire y enviando una enorme nube de humo y cenizas desde sus hombros. No estaba claro si la criatura tenía confianza o simplemente era suicida para Omen. Si Torrifex quisiera cargar de cabeza contra esta guarnición, podría hacerlo solo. Esas paredes deben tener más de 100 metros de altura. Tratando de ser discreto, comenzó a alejarse sigilosamente de su captor, utilizando su habilidad de sigilo de manera discreta mientras creaba cierta distancia. Monstruo tonto. ¿De verdad crees que puedes asaltar estas fortificaciones tú solo? La torre se ha mantenido en este lugar durante cientos de años y nunca se ha caído. Tu arrogancia será tu perdición. Presagio estuvo de acuerdo. ¿Solo? Por supuesto que no. Torrifex rugió burlonamente con su mente. Has guardado este lugar durante tanto tiempo que ya no puedes recordar por qué. Lamentable. Un sentimiento nervioso se apoderó del demonio más débil mientras miraba hacia la horrible bestia a su lado. ¿Qué quiso decir con que no estaba solo? Omen no sería de ninguna ayuda contra una fuerza como esta. ¿Se refería a otra cosa? La mente da vueltas, el ex asesino comenzó a llegar a algunas conclusiones horribles.
Sin darse cuenta y sin preocuparse por los miedos de sus compañeros, Torrifex sonrió horriblemente antes de cerrar los puños y juntarlos frente a su cara. El rostro del poderoso demonio comenzó a arrugarse en concentración mientras sus manos estallaban en llamas de fuego. Las llamas rugieron más y más a medida que vertía más energía en ellas hasta que sus puños brillaron con un blanco incandescente, ahuyentando la oscuridad del tercer estrato en kilómetros a la redonda. Las lenguas de fuego que brotaron se retorcieron y lamieron el aire, elevándose tan alto como la parte superior de la poderosa muralla en la distancia. El puro calor que emanaba de él hizo que Omen se apresurara a crear distancia para que incluso su carne demoníaca no fuera quemada por él. El poder desenfrenado de eso era una locura. Fuera lo que estaba pasando Torrifex, la guarnición claramente no estaba preparada para permitir que continuara. Enormes bolas de luz se encendieron en las paredes antes de que fueran lanzadas a través de algún medio, formando un arco alto en el aire antes de que alcanzaran el vértice de su ascenso y comenzaran a caer hacia el demonio que los ignoró, enfocando toda su atención en sus dos puños. Justo antes de que los hechizos convergieran sobre él, Torrifex levantó ambos puños por encima de su cabeza y rugió, luego los golpeó hacia abajo, llevando todas las llamas y el calor directamente a la roca bajo sus pies. La piedra se hizo añicos como si hubiera sido impactada por un meteorito, fragmentos de piedra volando en todas direcciones. Una ola de calor rogante se expandió desde el punto de impacto como una onda de choque antes de que la piedra que rodeaba al poderoso demonio se derritiera literalmente en lava negra hirviendo que burbujeaba y siseaba malvadamente. Despierta. La fuerza de su mente tambaleó a Omen mientras intentaba huir, el maestro llama. Un momento después, la magia lanzada por la guarnición dio en el blanco, el impacto lo suficientemente poderoso como para derribar a Omen aunque ahora estaba a cientos de metros de distancia. Rodó por el suelo rocoso, dispersando las omnipresentes larvas al hacerlo, con la mente en un torbellino de pensamientos frenéticos. ¿Había sobrevivido su maldito secuestrador? ¿Estaba libre al fin? El aire se quedó quieto en el aire mientras todas las partes esperaban una señal. Llegó momentos después. El suelo tembló, como si temiera lo que estaba por venir, antes de que comenzara a surgir una nueva aura, una llena de una sed ilimitada. Vengo. Una nueva voz rugió dentro de la mente de Omen. El suelo se balanceó bajo sus pies y se tambaleó hacia un lado, a medio camino de levantarse. Ven, hermana. Torrifex rugió triunfalmente, hay mucho por hacer. Capítulo 876. Tiempo libre. Los orígenes del árbol madre son difíciles de determinar, incluso para nosotros. Sus hijos han sido consultados en muchas ocasiones, pero ni siquiera el Grovekeeper más hablador estaba dispuesto a revelar ni un ápice de la historia secreta de sus padres. Lo que podemos decir con certeza es que se generó en algún lugar entre el tercer y el quinto estrato, muy probablemente varios cientos de años después del desgarramiento. A medida que los intereses de la colonia se movieron junto con los suyos, el árbol y su gente se convirtieron en una especie de aliado para la familia, pero aún así siempre ha habido un cierto distanciamiento hacia el árbol madre que no está presente en sus hijos. A pesar de los mejores intentos de los diplomáticos, ha tenido poco o ningún éxito en acercarse al árbol ella misma, parece contenta de existir en un aislamiento casi total con solo sus hijos permitidos en cualquier lugar cerca de su cuerpo real. Después de que ayudó a la colonia durante la guerra de la Legión inicial, más para fastidiar a sus enemigos que por un afecto genuino por las hormigas, siempre hemos estado predispuestos a su gente y hemos tenido muchos compromisos favorables con ellos a lo largo de los años. El mayor en particular parece aficionado a los Bruanchi y es famoso por visitar cada bosque que encuentran, algo que el ala diplomática de la colonia teme mucho. El mayor ha causado muchos incidentes con nuestros enemigos y aliados, con sus visitas casuales, pero curiosamente, nunca con los Bruanchi. A pesar del misterio que aún rodea a su progenitora y matriarca, la gente del árbol madre continúa siendo una fuente de riqueza y amistad para la colonia. Solo podemos suponer que esto está en línea con los objetivos de sus padres. Extracto de notas sobre el trato con los Bruanchi y de Historiant. ¿Estás seguro de que no estás siendo perezoso, mayor? Positivo. Estoy conservando mi energía, almacenándola como agua llenando un tanque. Aquí no se desperdicia nada, te lo aseguro. Deja de holgazanear, mayor. Oí. Me molesta eso. En realidad estoy haciendo algo ahora mismo. Holgazaneando. Maldita sea. ¿No tienes cosas que hacer en lugar de lanzarme tus bromas sobre el olor? Estamos trabajando.
Ah. ¿Eso es cierto? Supongo que es un efecto secundario desafortunado de ser hormigas, pueden estar trabajando con sus mandíbulas y tener sus garras llenas de materiales, pero nada de eso les impide comunicarse a través del olor. A pesar de estar objetivamente muy ocupado, el equipo de hormigas que trabaja en la construcción frente a mí todavía es bastante capaz de bromear conmigo sin perder el ritmo. Maldita sea esta capa adicional de comodidad. Ah, bueno, no es realmente tan molesto al final. Con mi plétora de construcciones mentales, soy perfectamente capaz de mantener una docena de líneas de pensamiento a la vez, así que intercambiar palabras con mis hermanos ocupa solo una pizca de mi vasta capacidad mental. Se siente bien tener un cerebro tan poderoso. Mientras continúo distraídamente mi conversación, enfoco mucho más mi atención hacia adentro, hacia el vestíbulo. Con miles de hormigas dentro de la ciudad y más trabajando arriba, en el segundo estrato, y abajo recorriendo las llanuras, el órgano está inundado de energía, la voluntad colectiva de la colonia alimenta mi ser después de ser magnificada a través de la nave. Los pensamientos y sentimientos, los deseos y los impulsos de todos esos miles de hormigas revoloteando dentro, un flujo constante de ellos. No es algo que haga a menudo, de hecho, es algo que normalmente evito hacer de una manera muy deliberada, pero puedo alcanzar la corriente y tomar una sola gota, un fragmento específico de pensamiento, y experimentar ese pequeño paquete envuelto de me gustará una viñeta. He mejorado mucho en hacer esto últimamente, ya que he estado usando este método casi exclusivamente para rastrear a Brilliant a través de los pensamientos que, sin saberlo, me proporciona. Ahora que tengo un poco de tiempo con mis mandíbulas, he decidido que podría ser una buena idea experimentar y jugar con esta habilidad. Así que aquí estoy, tirado en el centro de Orpule mientras varios equipos de trabajadores construyen y modifican la ciudad a mi alrededor, hurgando y empujando las grandes cantidades de energía que fluyen a través de mí en un momento dado. Guiado por la providencia divina, alcanzo el flujo con mi mente y tomo una gota de voluntad. Deldes realmente está holgazaneando, pero supongo que está bien. Es el mayor después de todo. Oye. Sí, tú, el soldado de allí. No estoy holgazaneando. Estoy probando algunas cosas aquí. De acuerdo. Ser el mayor no hace que esté bien holgazanear. La hormiga en cuestión se sobresalta con la sorpresa de que de repente le griten, casi dejando caer el trozo de piedra que tenía en sus mandíbulas. Mientras me acomodo y me relajo una vez más, las hormigas que me rodean se rascan la cabeza confundidas, se giran para mirar al pobre soldado y luego a mí. Por su parte, el soldado se encoge de hombros admirablemente y vuelve al trabajo, sin pensar demasiado en lo que tenía que decir. Lo sé porque la revisé a través del vestíbulo nuevamente. Aunque se me ocurrió algo raro. Fue casi como si mis hermanos cercanos reaccionaran ante mí un momento antes de que saltara y comenzara a arrojarles feromonas. Esta tampoco es la primera vez. Cuanta más atención presto a los pensamientos y sentimientos de la colonia, más empiezo a darme cuenta de que la nave puede haber hecho más que simplemente amplificar la energía que recibo a través del vestíbulo. Es casi como si la conexión se filtrara hacia el otro lado. Lo cual no es un pensamiento cómodo, realmente no quiero que la colonia esté expuesta a mis pensamientos y sentimientos, son mucho menos productivos de lo que me brindan a mí. Lo último que necesitamos es que todas las hormigas sean golpeadas por la indecisión, la falta de atención a los detalles y la alergia a la planificación adecuada. Será un desastre. Tendré que experimentar más con esto. Empujando ese pensamiento preocupante a un lado, continúo practicando el monitoreo del flujo de energía, sumergiéndome en él para extraer un solo pedazo y dejar que me fluya. Una hormiga maga que se especializa en magia de la tierra, su mente se centró en dar forma a la piedra frente a ella, decidida de dar forma a un hogar sólido para su gente. Una exploradora que envía mensajes, con las piernas doloridas por el movimiento constante, pero un ardiente deseo de ayudar a su familia la mantiene avanzando. Un equipo de coordinación general, asegurándose de que se posicione correctamente en la cuadrícula para aplicar sus beneficios de aura en un radio lo más amplio posible. Mientras haya otros trabajando, ella permanecerá en su lugar para ayudar lo mejor que pueda. Vibrante está corriendo. Rápido, 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 rápido. Si se mueve lo suficientemente rápido, incluso podría alcanzarlo. Una moldeadora de núcleos mira a sus mascotas, a quienes creó cuidadosamente cuando eran núcleos y luego los crió desde el momento en que fueron reconstituidos.
Son como sus propios gusanos, pero los sacrificará por la colonia si surge la necesidad. Nada es más importante que sus hermanos. Brillante es pensar, maquinar, su mente corre a 100 kilómetros por hora, como siempre lo hace. Una rara oportunidad en la que la mayor la ha dejado libre y necesita explorar. Aprender. A buscar la verdad. Constantemente en el fondo de su mente, el maná gira mientras entrena distraídamente sus habilidades. Está al borde de un gran avance, puede sentirlo. La facilidad con la que puede manejar el maná es simplemente injusta. Incluso aquí, en un mundo de juegos, el talento es algo real. Sigo metiendo la mano en la piscina, sacando paquetes de Will uno por uno, dejando que las experiencias de la colonia fluyan a través de mí. Capítulo 877. La lección. La historia de la religión organizada en Pangea es problemática, aunque eso podría decirse de muchas otras instituciones que existen en el planeta. No busco poner excusas, fíjate, simplemente estoy observando la perogrullada universal de que cuando se reúnen grupos de personas de diferentes, o incluso de la misma raza, hay un conflicto inevitable. Existen muy pocos registros de la época anterior a la desgarradora, al menos que estén disponibles públicamente, y casi ninguno de ellos habla de una iglesia o fe, aunque hay indicios aquí y allá, básicamente no se puede sacar nada de ellos que nos permita hacer una firme determinación. La religión existía antes del cataclismo, eso es todo lo que podemos decir. En la era posterior al cataclismo, las cosas son mucho más claras, aunque son turbias en los 2 primeros siglos posteriores a la agitación. Es en este tiempo que la Iglesia del Camino inicia su ascenso. No se sabe exactamente dónde o cuándo se fundó la Iglesia, aunque la Iglesia misma afirma que el profeta Gillian fue el progenitor de la fe después de que recibió una solicitud divina del propio sistema en las montañas que llegaron a ser nombradas en su honor. No hay una razón directa para contradecir esta afirmación, simplemente hay poca evidencia adicional que la respalde. También es a lo largo de estos siglos que los cultos ocultos de los antiguos comenzaron a expandir su influencia en casi todas las sociedades de Pangea. Aunque esto no salió a la luz hasta más de un siglo después de este punto, al examinar el registro histórico hemos podido identificar y rastrear la propagación de su influencia. Aunque nunca en gran número, los diversos cultos siempre han logrado ejercer una influencia indebida, a pesar de que la mayoría de ellos son purgados cada pocos siglos por las autoridades en las que intentaron infiltrarse. La otra organización basada en la fe predominante es la Torre. Aunque aparentemente es un lugar de aprendizaje y academia, las enseñanzas de los eruditos han asumido el peso del dogma religioso a lo largo de los siglos. Aunque negarían a gritos la acusación, los adornos de la torre y los de una iglesia son casi indistinguibles. En cuanto al objeto de su adoración, en algunos aspectos, se adoran a sí mismos, pero sería más exacto decir que los eruditos y sus devotos adoran el potencial de las civilizaciones colectivas de Pangea, como si la gente de este mundo fuera una semilla de algo divino. Extracto de Pangea en Fight, un ensayo de Elric. Había cierto peso en el aire cuando Bane se comunicó con su rebaño. Un estado de ánimo solemne que impregnaba el espacio que los rodeaba a medida que cada miembro de su floreciente sacerdocio bajaba la cabeza en contemplación silenciosa de la gloria que se les había revelado. Las palabras del grande, los caminos de la colonia, era una coda para la vida de la que cada una de estas personas solo había tocado el borde, pero ya se encontraban asombrados. Y mucho más estaba por venir. Bane había sido la primera en evolucionar su clase y había sido una decisión tortuosa, tratando de sopesar en qué aspecto quería especializarse más. Era como si el sistema le hubiera quitado todos sus órganos vitales y luego le hubiera dicho que solo podía recuperar uno. ¿Cómo podría vivir sin los demás? ¿Cuán disminuida sería su vida sin la gama completa de posibilidades que se le habían ofrecido? En última instancia, escuchó a su corazón e hizo la selección que le habló más profundamente, la que sintió que le permitiría servir mejor a su gente. La clase en Bishop lo había llamado con fuerza, la capacidad de irradiar la dedicación y la paz de la hormiga había sido como un canto de sirena para su alma, pero sabía que podría trabajar mejor si tomaba un camino diferente. El entonador. Aunque era un hombre humilde, incluso Bane se vio obligado a admitir que su capacidad para predicar era inusual. Podía hablar durante días y días, sus palabras fluían como el vino y se hundían profundamente en la mente de todos los que lo escuchaban. Con esta clase, podría difundir la noticia del nuevo camino a lo largo y ancho, siempre que tuviera una hormiga a su lado. ¿Esto va a tomar mucho más tiempo? Una oleada de feromonas lo sacó de sus pensamientos.
Se giró para ver que su nuevo compañero se había alejado de la pared y se le acercó directamente. Una hermosa criatura de quitina rojo oscuro con ojos grandes, polifacéticos e inteligentes. No marchar más, torpemente produjo el olor para responder, su habilidad era demasiado inferior para una comunicación clara. Ella movió sus antenas en el gesto que ahora entendió claramente como la versión hormiga de un encogimiento de hombros y se alejó de nuevo, dando a los Anmancers el espacio que necesitaban para continuar con sus oraciones. Cuando finalmente pasó la hora final de su vigilia de 8 horas, los Anmancers reunidos se pusieron de pie antes de inclinarse profundamente en un movimiento unificado. Solo entonces dieron un paso atrás y se bajaron las capuchas. Durante un largo momento nadie habló, cada uno saboreando el sentimiento de revelación y paz que provenía de una meditación tan profunda, pero luego se compartieron algunos murmullos entre los acólitos, luego algunos más, y finalmente estalló una conversación en voz baja entre ellos. Compartieron sus puntos de vista. Bane sintió que la paz lo inundaba al ver y escuchar a sus hermanos tan profundamente comprometidos con su fe. Como alguien que pisó el suelo fresco del nuevo camino, no podría pedir mejores compañeros en ese camino solitario que los que se encuentran actualmente en esta habitación. Un sentimiento que debería compartir con ellos más a menudo. Denme su oído por un momento, mis hermanos y hermanas, los invitó, su tono cálido y una amplia sonrisa en su rostro. El sonido de su voz era casi magnético, atrayendo la atención de los oyentes hacia él mientras se extendía por toda la habitación. Mientras su amigo diplomante estuvo cerca, su capacidad de hablar se elevó a un nivel sin precedentes. Ha llegado el momento de que nos embarquemos en una nueva misión. Ya no podemos contentarnos con ser pocos. Ya no podemos contentarnos con caminar junto a la colonia, nuestros benefactores, seguros y protegidos mientras corren el riesgo de protegernos. Este camino no se forjará siendo tan tímido, tan manso. Escupió esas últimas palabras como si fueran veneno en su lengua. A su alrededor, sus camaradas mostraban expresiones similares de desdén y disgusto. Los llamo a todos a rechazar la seguridad, a alejarse de la paz y la sombra que brinda la colonia y ser el mensajero que se merecen. Debemos caminar delante de la colonia, al lado de la colonia y apoyar desde atrás también. Sea lo que sea eso ellos necesitan, nos convertiremos. Les pido que sean desinteresados en su devoción, como la colonia es desinteresada. Ahora es nuestra oportunidad de abrazar verdaderamente lo que significa seguir los pasos del grande, ser sostenidos en las mandíbulas de su luz. Y escucha el olor de sus palabras. Tal era el poder de su discurso que sus oyentes parecían casi ebrios con él, aunque estaban fuertemente inclinados a estar de acuerdo con él incluso antes de que comenzara a hablar. Su clase skill adicional que le permitía liberar feromonas que influirían en el estado de ánimo de sus oyentes no era necesaria aquí para inculcar la devoción que ya había echado raíces. Antes de él, todos sus hermanos en la fe se encendieron en su pasión y se unieron en su devoción al mensaje. Desde aquí marcharían, no solo junto a la colonia en tiempos de guerra, sino por toda Pángera, proclamando la gloria de la colonia e invitando a otros a ser parte de ella. La llegada del grandioso era una noticia increíble y sería horrible e inconcebiblemente egoísta atesorarla para ellos mismos. Todos se enterarían con el tiempo. Capítulo 878. Aventura. Mira, puede que no haya resultado como esperabas, pero aún así has hecho mucho por la colonia. No puedes dejar que esto te deprima para siempre. Quiero decir, ¿es realmente tan doloroso? ¿Estar vivo? Te has dado una oportunidad completamente nueva de luchar por la colonia y ayudar a tu familia. Piensa en todas las luchas difíciles y el trabajo duro que tenemos por delante, tú. Podrás estar allí y asumir tu parte de la carga. Incluso podrías tener la oportunidad de enfrentarte a un oponente más fuerte que tú una vez más y, ya sabes, morir, otra vez, una y otra vez. ¿Te estás burlando de mí, mayor? Haría eso. Sí. Los sanadores se han estado riendo de nosotros durante una semana seguida. Oye, no soy como ellos, ¿de acuerdo? Quiero que seas feliz, solo que no quiero que te maten tratando de lograr eso. ¿Qué pasa si esa es la única forma en que puedo alcanzar la felicidad? Entonces, qué mal. ¿Crees que trabajamos tan duro para llevarte al nivel 6 para que pudieras seguir adelante y morir después de una batalla? Debes estar fuera de tu cabeza, Leroy. Aporrear. Ay. Oye, ¿no estabas tratando de animarme? Ella protesta tratando de proteger su cabeza de mi antena viciosa. Correcto.
Es difícil no enojarse cuando te veo de mal humor. Tus hermanos están trabajando duro y tú estás holgazaneando por sentirte hosco porque todavía estás vivo. ¿Qué tan ridículo puedes volverte? Los inmortales solo quieren servir a la familia a su manera. Todos estamos de acuerdo en nuestra perspectiva. El problema que tengo es que quieres servir a la colonia una vez. Te dejé en claro poco después de que nacieras exactamente lo que pensaba de eso. Bueno, supongo que al final tienes tu deseo, lo harás. Sé capaz de morir por la colonia tanto como quieras ahora. Leroy vuelve a colapsar en el suelo ante mis palabras, como ha estado desde que ella y sus compañeros inmortales se dieron cuenta de lo que habían hecho cuando evolucionaron. Finalmente puedo entender las olas de hilaridad que los curanderos han estado experimentando desde que se difundió la noticia. La idea de que estas hormigas en particular, más desesperadas por sacrificarse que cualquier otra, se han vuelto casi imposibles de matar, es demasiado deliciosa para las palabras. De hecho, eché un vistazo al núcleo del Leroy para echar un vistazo al órgano específico que compraron, el Phoenix Fire Organ. Para ser honesto, es un trabajo poderoso, una glándula muy costosa para estar seguro. Por lo que entiendo no lo compraron sino que se lo ofrecieron como parte de la evolución que eligieron. Como consecuencia de tanto valor puesto en este único elemento, el resto de su evolución fue bastante inferior a la media, la mayoría de los inmortales hicieron lo inteligente y vertieron su energía evolutiva sobrante en estadísticas para compensar, haciéndose cada vez más duros y fuertes. Contribuyó en gran medida a ayudarlos a mantenerse con vida el tiempo suficiente para que Phoenix Fire cargara. No es que no puedan morir, absolutamente pueden, pero debido a sus circunstancias específicas, lo han hecho mucho más difícil. La única forma de que sean destruidos es si son derrotados demasiado rápido para que el órgano se cargue. Se necesita tiempo para generar la energía necesaria para resucitarlos de la muerte cercana y devolverlos a una salud perfecta, el órgano simplemente no puede permanecer cargado permanentemente, se descompondría en minutos. La otra forma es volver a dejarlos justo después de que sanen, ya que el fuego de Fénix tardará mucho más en volver a su máxima potencia por segunda vez. El problema es que ambas estrategias se basan en superar la dureza absurda de los inmortales. Todos sus caparazones están altamente mutados y la gran mayoría de sus estadísticas están en fuerza y dureza, lo que los hace extremadamente duraderos. Además de eso, la armadura producida por Smitant solo mejora a medida que pasa el tiempo, lo que hace que sea aún más difícil herir a estas hormigas. ¿Matarlos 2 veces? Ni siquiera un nivel 7 pudo hacerlo. Lo que hace que sea aún más divertido que esto le haya sucedido al héroe de todos los insectos. En el futuro, a medida que mutan y mejoran aún más el órgano, quién sabe lo difícil que será vencerlos a medida que continúan creciendo. Nunca lo hubiera pensado, pero los inmortales en realidad se han convertido en una fuerza poderosa y útil para la colonia. Espero que vean mucho despliegue cuando comencemos a expandirnos al tercer estrato. Mira, no vine para tratar de darte un discurso de motivación. Quiero que te quites el trasero y vuelvas a trabajar junto con el resto de tu grupo. Hay un montón de trabajo por hacer y muy pronto habrá más peleas que hacer. Si sigues revolcándote en tu propia autocompasión, entonces voy a recogerte y arrastrarte por el tercer estrato yo mismo. Si alguien me dice que has estado holgazaneando, lo haré. Regresa de los bordes del territorio explorado para golpearte en la cabeza. Así que levántate y vuelve a eso. Por un momento más, el soldado permanece tirado en el suelo, un ejemplo abatido de una hormiga. Bien, dice ella mientras comienza a levantarse. La observo de pie con ojo crítico, una antena todavía levantada amenazadoramente. Por cierto, no quiero que adviertas a los inmortales que no han evolucionado que eviten esta especie que has elegido. Nadie puede decirles qué elegir. ¿Qué? Terminarán eligiendo este seguro. Me encojo de hombros. Entonces es culpa de ellos. No estoy diciendo que no puedan elegir el que quieran. Estoy diciendo exactamente lo contrario. Pueden elegir lo que quieran, sin influencia. Leroy echa humo un poco, pero puede ver de dónde vengo. Ella finalmente asiente con la cabeza en aceptación. Muy bien, entonces. Ve a hablar con Advant, creo que ella tenía algo que necesita que hagas. Pasará un poco de tiempo antes de que tu nueva armadura sea reparada, así que tendrás mucho que hacer para ayudar con la construcción hasta que llegue el momento de luchar de nuevo. Habiendo tratado con el problema del héroe, finalmente dejo escapar un profundo suspiro.
En el momento en que ella y los otros inmortales llegaron a Orpule, habían sido un peso sólido arrastrando hacia el vestíbulo, su miseria se hundió en mí a través de la voluntad que me proporcionaron. Tuve que hacer lo que fuera necesario para que se movieran y volvieran a estar en movimiento solo para evitar que me distrajeran. Quiero decir, tampoco disfruté ver a Leroy ser tan miserable, pero no es como si ella no se lo hiciera a sí misma. Probablemente podría haberla animado prometiéndole que podría ir y luchar contra un antiguo o algo así y ser aplastada 2 veces en un segundo, pero me niego a jugar con su estúpida obsesión. Cuanto antes lo supere, mejor. Muy bien entonces, ¿dónde está la tripulación? Necesito reunir a Sarah, Brilliant y mis amigos, es hora de salir y volver a subir de nivel. No descansaré hasta que la última campeona de la colonia haya llegado al punto en que pueda contribuir a la colonia. Capítulo 879. Vístete. Así que este es el conjunto completo de armadura, ¿eh? Sí, es pesado, pero funciona muy bien. No pude ver bien el traje completo durante el asalto, pero ahora que puedo tener un pico realmente pegajoso de cerca, tengo que decir que Sarah completamente blindada es intimidante como el infierno. Ella ya es un monstruo bien construido en términos de masa, pero con placas de armadura suaves y entrelazadas que cubren su cuerpo masivo, tiene un nivel de presencia completamente diferente. Es suficiente para hacerme comenzar a considerar cómo se vería una armadura completa en mí. Cubrir mi increíble y brillante caparazón sería un pecado total, obviamente, pero ¿y si el resultado final fuera tan rudo? Lo consideraría seguro. ¿Qué estás mirando? Sarah pregunta un poco incómoda mientras doy vueltas a su alrededor. ¿Eh? Oh, quería obtener la imagen completa de cómo te ves con la armadura puesta. Es genial como el infierno, y parece que hace bien el trabajo. El hecho de que ya esté reparado después del asalto demuestra la poca paliza que recibió, sorprendentemente. Todavía hay rasguños y marcas de rozaduras en todo el metal, pero por lo que entiendo, todo lo que se necesitaba hacer era reemplazar algunas placas y estaba lista para comenzar. ¿Seguro que quieres sacarlo con nosotros? Le pregunto. Realmente necesito acostumbrarme a pelear en él, así que tiene sentido que lo saque. El peso extra hace que muchos movimientos sean más incómodos, así que quiero practicar. Lo suficientemente justo. Deberíamos ver mucha acción, así que tendrás tus oportunidades. Echo un vistazo rápido a mi alrededor. Bien entonces, creo que estamos todos listos. Invidia, puedes escupirla ahora. Revelando su amplia sonrisa llena de dientes, Invidia se abre y empuja al desaliñado Brilliant fuera de su boca de dimensión de bolsillo y de vuelta a la realidad. ¿Es eso realmente necesario? Se queja mientras se sacude como un cachorro empapado y comienza a limpiarse meticulosamente las antenas. Ambos sabemos lo poco que quieres sentarte mientras esperamos que todo esté listo. Si no estás feliz de que necesitáramos hacer esto, entonces examina tus propias actitudes, le digo claramente. Ahora tenemos una evolución más que lograr para ti antes de que podamos detener la nivelación de poder y es hora de salir y obtenerla. ¿Has realizado todas las compras de habilidades y completado todas las mutaciones que podrías hacer? Sí, dice y me da la impresión de que pondría los ojos en blanco si pudiera, hice todo eso hace mucho tiempo. ¿Y tú? Yo no tengo. Olvida eso. ¿Qué hay de ti, Timmy? Crinis. ¿Todo listo para ir? Recibo un asentimiento firme y un golpe en el pecho de parte de Timmy. Sí, señor. Me he recuperado completamente de mis heridas. Estupendo. Gracias a todos. Bueno, también podríamos irnos entonces. Cuando me doy la vuelta para llevar al grupo al ascensor recién instalado que nos llevará al suelo, un globo ocular gigante se enciende frente a mí. Santos unos. Caramba, Al. ¿Cuántas veces te he pedido que no hagas eso? Muchos. Sin embargo, ¿todavía lo haces? Lo encuentro divertido. Me uniré a ti en esta expedición también. No podría haber dicho la palabra divertido con menos inflexión. También noté que nos molestó en preguntar, bueno. No es como si pudiera evitar que me siguiera si quisiera. Tener un demonio de nivel 7 en tu bolsillo trasero tampoco es algo que quiera rechazar. Multa. Trata de no molestarme demasiado con la información, ¿de acuerdo? Tengo algunas cosas en las que necesito trabajar y no puedo hablarte sobre la Tierra Media todo el día. Con el grupo finalmente reunido, salimos al ascensor que cuelga sobre el borde del plato, exponiéndonos a la caída francamente vertiginosa más allá. Déjalo rasgar.
Saludo alegremente al grupo de hormigas que opera el ascensor y nos acomodan, activan el mecanismo y comienzan el descenso. No estoy seguro exactamente de cómo alimentamos estas cosas, pero como sea que lo hagamos, se ejercitará en este viaje. Invidia y Al pueden volar, pero entre Sarah, Timmy y yo tenemos bastante peso. Mientras descendemos lentamente, miro por encima del borde del ascensor hacia la vista aún impresionante del tercer estrato. Me sorprende incluso ahora que existe tanto espacio abierto dentro del planeta. No tiene sentido. Sin embargo, aquí estamos, descendiendo lentamente hacia el mundo de piedra negra cubierta de fuego y ceniza. También demonios. Cientos de millones de demonios que muerden tobillos. Tengo la sensación de que no pasará mucho tiempo hasta que la colonia venga aquí y comience a podar agresivamente a la población de demonios para cultivar biomasa. Tendrán que lograr un equilibrio entre alimentar el hambre insaciable de la familia y permitir que suficientes demonios alcancen el nivel 6 para unirse a la población en nuestras ciudades controladas. No tengo idea de cómo planean manejar eso, pero estoy seguro de que lo habrán pensado detenidamente. Tal vez deberíamos incluso patrocinar a ciertos demonios jóvenes prometedores, asegurarnos de que maximicen sus núcleos antes de que evolucionen para tratar de aumentar la calidad de los demonios que finalmente se nos unan. De hecho, es una buena idea, estaba obligado a tener uno tarde o temprano. El ascensor tarda 1 hora en llegar al suelo y estamos más que contentos de haber saltado cuando llegamos. Estar apretados en esa pequeña plataforma está lejos de ser cómodo. Muy bien, aquí estamos amigos. Dado que la colonia se va a relajar por un tiempo, tenemos algunas semanas en las que podemos explorar, luchar y conquistar al contenido de nuestro corazón sin preocuparnos de que suceda nada loco aquí. La primera prioridad es hacer que Brilliant suba al siguiente nivel para que finalmente pueda contar como un monstruo real y luego el resto del XP pueda canalizarse hacia nosotros. Es un largo camino hacia el nivel 7, así que será mejor que nos pongamos en marcha. No he olvidado la advertencia que me dio Granin, que no estaría realmente seguro en este estrato hasta que evolucionara una vez más. Pasará mucho tiempo antes de que lo logre, pero estoy decidido a seguir adelante hasta que sea lo suficientemente fuerte para asegurar el futuro de mi familia. El nivel 7 solo será el comienzo de ese viaje. Muy bien, ya peleamos un montón en los túneles al oeste, así que creo que queremos ir al norte y luego ver cómo van las cosas desde allí. ¿Todos estamos contentos con eso? Unos pocos asentimientos del grupo que me rodea es toda la afirmación que necesitamos. Bonito. Hagámoslo. Capítulo 880. La historia. La colonia retrocedió ante la reprimenda de su miembro más antiguo y respetado como si le hubieran mordido las antenas. No ha sucedido muchas veces, cuando la mayor criticó directamente las acciones y decisiones de su familia, pero cada ocurrencia ha resultado en una gran conmoción y un cambio de paradigma que cambió el rumbo de la colonia para siempre. Esta instancia no fue diferente. Advertidos del desastre inminente si no se detenía la imprudente búsqueda de expansión a toda costa, el Consejo y la colonia en su conjunto retrocedieron y comenzaron a reflexionar. Con la conquista de la ciudad demoníaca de Orpule recién completada, hubo un tremendo sentimiento de impulso entre nosotros, uno que sentimos que podría llevarnos a lo más profundo de la mazmorra y catapultarnos a una invasión a gran escala del tercer estrato en su conjunto. Solo cuando retrocedimos, solo cuando nos enfocamos hacia adentro, las grietas comenzaron a hacerse evidentes. La necesidad de reconocimiento de los nuevos territorios se había vuelto grande, demasiado grande. Para hacer frente a las vastas franjas de túneles y mazmorras abiertas que necesitaban ser cuidadosamente mapeadas, examinadas en busca de recursos y evaluadas en busca de amenazas en el segundo y tercer estrato, significaba que los caminos más antiguos que se habían considerado seguros fueron abandonados. Incluso los túneles que se encontraban entre el nido principal y las tierras de los Golgari se habían vuelto criminalmente poco vigilados y muchos exploradores se estremecieron al pensar en lo que los mayores podrían haber dicho si se hubieran perdido una invasión a lo largo de esas rutas. Estos irremediables descuidos fueron corregidos de inmediato y mantener la vigilancia de todos los accesos a los nidos se convirtió en la máxima prioridad, como siempre debería haber sido. Pero los lapsos no terminaron ahí. Tan grande había sido la necesidad y la demanda de metalistería, experiencia en construcción y magia de la tierra dentro del tercer estrato que el progreso en otros proyectos se había estancado o incluso retrocedido.
Los mejores materiales forjados producidos por los talladores se utilizaron para crear las cadenas y los elevadores necesarios para utilizar los elevadores para mover materiales entre el segundo y el tercer estrato, lo que retrasó significativamente la construcción de las puertas necesarias para asegurar los nidos recién construidos. Allí también, la falta de atención y concentración casi le había costado muy caro a la colonia. Desesperados por empujar a una mano de obra sobrecargada, los talladores habían ido mucho más allá de su tolerancia, trabajando demasiado hasta el punto de colapsar, forzando la intervención de los ejecutores invisibles. Equipos enteros de constructores se habían perdido en las sombras, en esto se reveló una vez más la sabiduría del mayor. Nada avergonzaba más a los talladores y equipos de hormigas constructoras que la mala artesanía, cuyos ejemplos se podían encontrar por todas partes en su último trabajo. A medida que la colonia se retiraba y se consolidaba, los talladores se dedicaron nuevamente a la búsqueda de la perfección, derribando todo lo que habían construido con la más mínima desviación y construyéndolo desde cero una vez más. Llenos de fuego justo por tener que corregir sus propios errores, el estándar que buscarían cumplir a partir de ese momento se estableció durante este mes. Asimismo, las crías se vieron obligadas a reagruparse y reflexionar sobre sus decisiones. En el impulso interminable para luchar y expandir el territorio de la colonia, habían criado muchas larvas para convertirse en buenos soldados, exploradores y generales. El hambre ilimitada de la colonia por trabajadores para construir y construir los había alentado a desarrollar un gran número de talladores. Críticos para ambos esfuerzos, los magos también fueron sacados en masa de las academias. Sin embargo, las otras castas estaban subrepresentadas. Los curanderos estaban abrumados por la carga de trabajo, cada vez más heridas se recuperaban por sí mismas, con poca ayuda de biomasa para acelerar el proceso. Los moldeadores de núcleos se habían utilizado para tapar los huecos dejados por la falta de exploradores y soldados en las capas superiores de la mazmorra, pero esto había provocado que redujeran sus amplias expediciones de recolección de núcleos, creando un déficit en el suministro de la colonia. Lo peor de todo fue que los criados descubrieron que ellos mismos ya no tenían la capacidad para soportar las demandas de la colonia, habiendo estado tan decididos a cumplir con las cargas de trabajo de otras castas, que se habían pasado por alto desinteresadamente. A lo largo de ese mes se llevó a cabo una revisión cuidadosa y meticulosa de todas las tareas tiernas de cría, antes de establecer una reestructuración y refuerzo de la casta. Nunca más les fallarían a los jóvenes encargados que dependían de ellos para su cuidado. Siempre debe haber capacidad para la cría. Esto fue primordial. En todas las operaciones de la colonia, estos errores y fallas fueron descubiertos y rápidamente rectificados. Como acero fundido, la colonia se purificó una y otra vez, eliminando las imperfecciones y haciendo todo lo necesario para asegurarse de que nunca se repitieran. Una energía febril se apoderó de todos y cada uno de los miembros cuando se dieron cuenta de lo cerca que habían estado del desastre y la gran cantidad de trabajo que se requería para asegurar el futuro de la familia sin dejar huecos para que nuestros enemigos los explotaran. Esta era la verdadera sabiduría de los mayores, la verdadera lección que yacía escondida en la reprensión que habían entregado. Se requería una inmensa cantidad de trabajo para expandir el territorio y el poder de la colonia, era cierto, pero se necesitaba mucho más para hacerlo sin fallas, sin dejar huecos que otros pudieran explotar. Al tratar de esforzarnos y expandirnos rápidamente, avanzando para asumir lo que veíamos como el mayor desafío, de hecho habíamos estado eludiendo el verdadero trabajo, siendo perezosos. Que no se podía soportar. También en este momento, Colony completó su mapeo de las evoluciones de nivel 4, un tema de miles de horas de cuidadosa investigación. Se habían revisado las listas de evolución, se había investigado cada órgano y posible mutación para ver qué se adaptaba mejor a las necesidades de la colonia. Para cada casta, 2 variaciones principales se convirtieron en las evoluciones predeterminadas donde no se requerían evoluciones más especializadas. Los soldados venían en 2 tipos principales, ataque y defensa. Todos los soldados eran duros y fuertes, con caparazones engrosados, mandíbulas reforzadas y músculos adicionales agregados a la cabeza para impulsar sus mandíbulas. Sin embargo, las batallas defensivas que la colonia había librado demostraron la necesidad de una raza de soldados más resistente. Mayor dureza, placas regenerativas, factor de curación innato, recubrimiento de caparazón resistente a la magia, estas hormigas hicieron todo lo que pudieron mientras continuaban evolucionando para endurecerse contra todos los golpes.
Los soldados ofensivos, aunque no sacrificaron su capacidad de supervivencia, se centraron en mejorar el poder de penetración de sus mandíbulas, de modo que ni siquiera la armadura de la legión sería resistente contra ellos si volvieran a luchar. Músculos engrosados, mandíbulas afiladas, mandíbulas extendidas, revestimiento mandibular que reduce la fricción, bordes endurecidos con ácido y patas reforzadas. Estas hormigas eran como la espada viviente de la colonia, decididas a atravesar todo lo que se interpusiera en su camino. Los exploradores se dividieron en dos variantes principales, centrándose en la velocidad y el bombardeo de largo alcance. Aunque ambos se mantuvieron veloces, el más rápido de los dos se especializó en alejarse del nido, participar en acciones de respuesta rápida y usar su perfil aerodinámico y sus piernas hipermóviles para alcanzar velocidades máximas realmente absurdas. Utilizando una capa de caparazón de camaleón, son sigilosos y capaces de pasar desapercibidos incluso por medios mágicos. Dedicando su atención a un estilo de combate de golpe y fuga, la otra variante principal de explorador se dedicó a acumular daño con el tiempo, empleando su ácido potente y altamente desarrollado junto con sus órganos de disparo presurizados para lograr una precisión asombrosa en largas distancias. Aunque más grande que sus hermanos, estas hormigas nunca necesitan acercarse a sus enemigos, espiándolos y disparándoles desde grandes distancias. Fin del capítulo 880.